Saludo a Pablo Tousón, que está en comunicación con nosotros. Él es politólogo, es consultor, es coeditor de Panamá Revista. Siempre es interesante hablar con él o leer las entrevistas que le hacen y leer también sus notas en la web. Pablo, te saludamos aquí desde Brisas, primera edición de Mar del Plata. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Adrián Barbarulo es mi nombre. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Pablo, tenés una definición que a mí particularmente me gusta mucho y tiene que ver con la política algorítmica de Jaime Durán Barba, ¿sí? Y sí. Me parece muy interesante poder profundizar en esto, teniendo en cuenta si esta política algorítmica del ecuatoriano asesor permanente del PRO le alcanza también para conducir la nación. Una cosa era conducir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los beneficios que tiene cada jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la cantidad de dinero que recibe y un montón de cosas, y es si esta política algorítmica también le alcanza para conducir la nación o queda algo corta. Y me parece que sí, que queda un poco corta, sobre todo en el sentido, ni siquiera en el sentido de la agenda opositora o de la agenda no macrista, sino inclusive entre los mismos cánones de la agenda del mismo gobierno o de parte de algunos sectores del mismo gobierno. Digo, yo creo que dentro del macrismo como gobierno, como gestión, hay una tensión entre el sector más duranbarbiano y el sector incluso más liberal, que quiere hacer como las famosas medidas del ajuste que nunca termina de realizarse en su totalidad según esa visión. Digamos, como que en el fondo la política basada como en la praxis o la filosofía de Durán Barba lo que hace es un poco perpetuar para siempre el presente, porque con una especie de mantra también de que el equipo que gana no se toca. Sí. El problema está en que, digamos, si uno ve el gobierno de los últimos 3 años, es bastante parecido al primero, digamos. Es como siempre esperar como una especie de futuro que no termina de realizarse, y más o menos que es como una repetición, como calcados los años. Entonces hay una dimensión de futuro que en la política algorítmica se pierde, y que se ve un poco también en el hecho de que el gobierno, como su máxima aspiración es crecer 2 puntos y que la inflación baje algo, pero no tiene una agenda institucional muy clara de relación a las fuerzas, a la policía, a la Fuerza Armada, a las instituciones, a la justicia, tampoco lo tiene muy clara en relación a la revolución educativa que habían planteado en un momento, digamos, incluso temas más prototípicamente liberales, digamos, que no están, están enunciados vagamente en algún PowerPoint, pero que no está tan claro, digamos, para dónde va, y eso se en parte también por la política algorítmica, digamos, que impide cualquier tipo de enunciación que pueda ser tensionante para el público, digamos, como siendo, inclusive lo del aborto, yo creo que es fruto de la política esa, es cuando ya el tema está recontra instalado en las calles, existe en la sociedad, existe el 8M, y al final, como por una cuestión tal vez más consultural, también yo no le quito mérito a eso, pero lo que digo es, ya existía de antes. La política medio renuncia a una dimensión más pedagógica, que decir, bueno, ¿para dónde quieren ir? Es como que capta lo que está en la calle, en alguna parte de la calle al menos, que pueda rendir para el esquema más de gobierno, y lo lleva. Pero es difícil establecer una agenda de gobierno a futuro. Digamos, si vos, el año que viene de reelección, si vos me decís cuál es la agenda de los próximos 4 años, es lo mismo, es esperar a que venga el crecimiento basado en el gradualismo. El gradualismo es muy, por otro lado, también es muy duranbarbiano en ese concepto. Entonces yo sí creo que es como difícil de plantear una gestión transformadora, ni siquiera en el sentido transformadora que puede pensarlo la oposición, digamos, incluso en el sentido transformador que lo pueden pensar ellos mismos, o parte de ese gobierno. Así que sí, es una máquina, es muy eficaz para ganar elecciones y es un poco más difícil para gobernar, digamos. Pero bueno, así un poco me parece que es el planteo, que inclusive creo que las críticas que se dan al interior del gobierno de Durán vienen también por ahí, por derecha en algunos casos, que son los que quieren ajustar y suponen que los límites políticos que le impone esto no puede, claro. Y también por algunas cuestiones, supongamos Carrió, que es como una política más siglo XX, entonces quiere ir por la cabeza de Lorenzetti, sí. Y si eso si en la cuenta yo voy y pregunto a Lorenzetti y no sabe ni quién es, entonces no hace falta encararlo, digamos. Claro. Entonces queda como, no solamente por derecha y la gente, digamos, el mundo más Sturzenegger, que quiere como avanzar más en reformas más de corte neoliberal, sino que también inclusive otros políticos dentro del esquema oficial chocan un poco contra esa lógica de esto no le importa a la gente, ¿no? Entonces
es como si la política siempre tuvo una dimensión, obviamente de seguir a lo que la gente quiere, pero también una dimensión de plantearle rumbos. Yo creo que ahí es esa parte donde hace más agua y que es difícil de plantear una especie de agenda de gobierno más consistente. Uh-huh. Pablo, ¿cómo te va? Alfredo Vesloza te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. En esto que vos mencionabas de la idea del perpetuar el presente, cuando pasaron las elecciones se especuló mucho con la idea de que, bueno, listo, el gobierno tuvo un espaldarazo muy fuerte, sorprendió incluso a propia gente del gobierno, pero 2018 va a ser el año en el que la gente, esto se ponía como un enunciado, la gente le va a empezar a pedir resultados al gobierno. Y esto suponía algún modo de marcar la agenda hacia el futuro, porque el gobierno eventualmente debería ponerse a preparar respuestas a esos cuestionamientos o a esa búsqueda de resultados. ¿Esto vos creés que sucedió? Que la gente, si podemos calificar, ¿no?, esta idea de la gente, finalmente pide resultados, está pidiendo resultados o no, y le permite al gobierno mantenerse en esa idea de... Yo creo que aún no, pero creo que aún no por pasado, a ver, no de manera radical, no de manera contundente, yo creo también basado por cómo está la oposición. Yo creo que, fíjate que si Cristina no habla, la hacen hablar vía los audios. O sea, hay una tanta necesidad de que hable, que si no sale por derecha, que salga por izquierda. ¿No? Está como el festival de los audios de la CIDE y qué sé yo. Yo creo que también, por cómo está el peronismo hoy, y la falta de perspectivas que eso genera en términos de oposición, inclusive si hay una especie de sector social que realmente es muy antimacrista y es grande, no creo que eso pueda tener un resultado como más o menos importante o concreto a nivel político electoral el año que viene, digamos. Eso yo, mira, te ponía una anécdota. Yo tengo 37, cumplo 38 este año, era adolescente y era antimenemista. Y fui a 244 marchas masivas contra Menem, y hasta que no hubo la alianza, hasta que no hubo una especie de situación donde la política ordenaba un poco esa salida, podía quedar así. La ciudad de Buenos Aires, donde vivo, era masivamente antimenemista, por lo menos en términos culturales, y después eso no tiene una traducción política electoral. Entonces digo, pensar que por los cantitos de la hinchada y eso va a generar de alguna manera una alternativa política, me parece que es un poco como fiaca por parte de la oposición. Digo, puede existir que haya más que antes, yo creo que sí es así, un mar de fondo, sino bueno, y ¿cuándo viene el crecimiento? ¿Cuándo? Ahora, lo que también, eso existía el año pasado, y cuando la situación política se plantea en una especie de alteridad con el kirchnerismo, es un partido que Durán Barba sabe jugar perfectamente porque lo viene jugando en el 2008. Claro. O sea, ese es como el partido que sabe jugar es contra el kirchnerismo, más que nunca. Y me parece que ese clima puede quedar como clima, a eso voy. Puede derivar en la cultura. Yo en ese sentido yo creo que en muchas cosas es muy diferente a los 90, pero en eso sí es medio parecido. Que es que hasta que no se genere una alternativa, y eso es un rol más de la política que tiene que darlo. O sea, la sociedad puede llegar hasta un punto, pero después hay una parte donde eso puede quedar simplemente como un clima de rechazo, pero que no tenga un correlato en la política institucional. Nada. Pero si recuerdan, los 90 era así. Había marchas muy masivas contra el menemismo, expresiones culturales, los actores, todo lo que se quiera, pero que después encontraba como un límite natural, y todo el mundo decía, bueno, el famoso yo no lo voté. Claro. ¿Cómo salía esa mayoría electoral? Y bueno, porque la tarea política era muy corta y todavía tenía más carretel. Es verdad que en ese momento también había una situación de crecimiento económico por el 95 que hoy no hay. Pero yo creo que hoy por hoy el gobierno puede especular con dos cosas. Una, que la economía siga como mediocre, pero que no explote, o sea, que crezca poquitito y que bueno. Y después sobre la oposición, básicamente sobre el peronismo. O sea, sobre la división no solo sobre la división del peronismo, sino sobre la ausencia de nueva figura. Puede darle hasta el año que viene eso. Yo creo que sí, eso va a empezar más, digamos, en el caso de que los tres gobiernos reelijan, el de Larreta, el de Vidal, el de Macri, creo que eso sí va a ser más importante después, pero bueno, hoy por hoy no, digamos, este famoso mantra, hay 2019, no, es más una expresión de deseo que una realidad, me parece, pero bueno, habrá que ver, todavía falta tiempo, después del Mundial las cosas parece que se van a activar un poco más, pero en principio me parece que sí, para responder a tu pregunta más concretamente, sí, me parece que hay más crítica,
pero no me parece que vaya a algo político electoral en el corto plazo. Sí, Toussaint, buen día. Daniel Temperoni, lo saludo, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Es mi pensamiento, ¿no? El resultado del Mundial, del resultado del Mundial pueden depender un montón de cosas, en principio, o de la sombra del resultado del Mundial, pero al margen de esto, yo tengo esta imagen, ¿no? Es un gobierno que anunció lo que iba a hacer, que durante 2 años ha utilizado la herencia, que el proceso de la herencia ya es como que está desgastado, que necesita efectivamente algún otro, un refresh en cuanto a la motivación de tener a alguien enfrente. Lo que no me queda muy en claro es que teniendo todavía a favor que la oposición no se ha puesto de acuerdo, no se ha polarizado, efectivamente sigan teniendo las divergencias internas frente a un gran signo de interrogación que me parece que está en la cabeza de la conducción, ¿no? En esa fase crítica de o voy para un lado o voy para el otro. Sí, tal vez porque cuando pasa mucho en la Argentina, que cuando la Argentina es como naturalmente hegemónica, o sea, tiene esos periodos donde parece que la oposición no existe y que todo se traslada, toda la política del país se traslada dentro del gobierno. Entonces, es como si fuese el kirchnerismo en 2006 o el menemismo en el 93 o ponerle el alfonsinismo en el 85, que es como situaciones donde parece que se queda 1000 años, que al mismo tiempo, como no hay política afuera o hay menos política afuera, se traslada al interior del gobierno la discusión más sobre los temas y sobre la gestión. Además sobre todo porque además pensemos que el peronismo casi carece de gestión, salvo Córdoba, obviamente las provincias del norte, pero en muchos lugares no están más, entonces sus temas son más abstractos, porque no tiene tanto, salvo el peronismo que responde a Pichetto, o que más que responde se referencia en Pichetto en el Senado. Después hay un peronismo que no corta ninguna cinta. Entonces los temas más pasan, los de agenda pública pasan más al interior del oficialismo. La otra de España decía una cosa que estaba bien, me parecía que es que el gobierno jugaba al solitario contra los temas, de inflación, la seguridad y qué sé yo. Porque la verdad que la oposición en ese sentido estaba atrás de los temas. Es como ver el diario que pasó y salir a decir algo, pero en principio es difícil instalar alguno. Yo creo que desde la doble indemnización que no hay ningún tema como opositor que más o menos hace su lugar ahí. Inclusive hasta el aborto es una cosa que introdujo el gobierno mismo, va a ser una cosa que era en principio, incluso por cultura política, una cosa más opositora. Así que sí, creo que puede coexistir las dos cosas, digamos, y sobre todo porque ahora la política más moderna, ponele, no es de tantas grandes mayorías, sino de minorías intensas y esquema electoral. Yo creo que el PRO supo muy bien cómo interpretar un mundo en donde ya no hay mayorías de 60%, así como estilo siglo XX, comunidad organizada, sino como fragmento de 30%, y que si se lo sabe usar hábilmente contra un adversario que polariza a su favor y se sabe usar el balotaje, aún no ganando, aún no gustando, tipo Boca de Bianchi, como decían, bueno, gana pero no gusta, puede ganar igual. Y yo creo que eso es algo que en la oposición todavía tal vez ilusionada con esa especie de grandes mayorías, no acierta a interpretarlo del todo, digamos. Pablo, te agradecemos mucho, siempre interesante. Hacemos la recomendación en lo que tiene que ver con Panamá Revista, o si no, que te sigan a través de las redes sociales en Twitter, @Pablo Toussaint, y vale la pena también para hablar, opinar, discutir y meternos un poco a conocer el panorama político de hoy. Así que te agradecemos mucho la charla. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chao. Pablo Toussaint, el politólogo, ayudándonos a pensar un poco en lo que tiene que ver sobre la situación de Durán Barba, una nota propuesta por nuestro compañero Leo Casas, uno de los que trabaja mucho también por este programa.